Bienvenidos a esta parte de esta idea clave de este tema relativo a deployments. Sabemos que los deployments son objetos de Kubernetes de alto nivel que nos permiten desplegar y actualizar nuestros aplicativos de forma declarativa. Estos harán uso de uno o varios replica set para la creación y gestión de los pods, y los replica sets son considerados objetos de más bajo nivel que los deployments. La utilización de los deployments nos permitirá realizar actualizaciones de una aplicación de manera sencilla, ya que simplemente definiremos el nuevo estado y Kubernetes se encargará de gestionar de manera efectiva y estable. Vamos a ver el uso de deployments en un ejemplo. Bueno, tenemos como siempre una cuenta de AWS Academy abierta, tenemos un clúster demo en ejecución, de acuerdo, y he conectado con Cloud9 para podernos conectar, y vemos que en este clúster en principio no tenemos nada. Hemos hecho un git clone en otras ideas claves de este repositorio, que lo tenéis siempre a mano, de acuerdo. Y en este repositorio tenemos aquí un MySQL WordPress que vamos a echarle un vistazo, ¿de acuerdo? Por un lado vamos a entrar en esa carpeta. Por un lado tenemos y vamos a entrar en la carpeta que se llama WordPress con MySQL. Vale, y por un lado tenemos, como hemos visto, un secret que ya sabemos cómo funciona, un persistent volume que también sabemos cómo funciona, y luego tenemos un MySQL y un WordPress, de acuerdo. Por lo tanto, vamos a lanzar el secreto que va a utilizar para lanzarse en MySQL y unos volúmenes persistentes que uno se va a utilizar para MySQL y el otro se va a utilizar para WordPress. Por lo tanto, estos dos ficheros los vamos a cerrar, que los hemos visto en otras ideas clave, y vamos allá. Vamos a instalar un aplicativo que es un WordPress, que seguramente lo conoceréis. Es un content delivery, un Content Management Services, un servicio de gestión de contenidos, de acuerdo, que tiene un MySQL, y ese MySQL lo que vamos a hacer es hacer un deployment del MySQL. En este caso no va a tener ninguna réplica, solo va a tener una, con el contenedor MySQL 5.6 en este caso, y le vamos a definir el puerto y el password definido en el secret que creamos con anterioridad, y luego vamos a utilizar los volúmenes persistentes que hemos utilizado en otros laboratorios. En este caso va a ser volumen persistente de la nube de AWS, porque estamos haciéndolo en un clúster de AWS. Y posteriormente todo este MySQL lo vamos a levantar como un servicio para que responda al nombre de WordPress, y lo levantaremos por el puerto 3306. Posteriormente lanzaremos el WordPress también con dos ficheros, un deployment y un servicio. El servicio será para levantar un balanceador que vaya por el puerto 80 y poder configurar el WordPress, y el deployment y el WordPress se va a lanzar también con una sola réplica, con el fichero WordPress, y también por el puerto 80 y con los volúmenes que hemos comentado, ¿de acuerdo? Bueno, pues en principio si hacemos todo de forma muy rápida y aplicamos en principio el secreto, le tengo que poner -f, ¿de acuerdo? Luego vamos a aplicar también los persistent volumes. Luego vamos a hacer primero el MySQL, donde me crea por un lado un servicio y también me crea el deployment, y donde vamos a crear también el WordPress. Bueno, lo lanzamos todo porque ha sido de forma declarativa en los ficheros que acabamos de comentar y que podéis consultar en cualquier momento en el GitHub, ¿de acuerdo? Y si creamos todo, fijaros que va creando todo. Todavía está creando el contenedor de WordPress, vamos a decir que sí. Vale, ya tiene creado, bueno, todavía está creando el contenedor de WordPress, ¿de acuerdo? Vale, ya está todo corriendo, ¿de acuerdo? Tenemos el balanceador para ser conectado, para empezar a trabajar con el WordPress, ¿de acuerdo? Y luego tenemos los dos deployments que hemos creado.
¿Cuántas réplicas tenemos? Como no hemos marcado ningún réplica set, por defecto nos coge uno, ¿de acuerdo? Entonces al lanzar el fichero deployment, que lo hemos lanzado aquí, este deployment que es el de WordPress, este deployment que es el... A ver, un segundo que no puedo dibujar, ahora vamos a dibujar, ¿de acuerdo? Este deployment que estoy comentando es WordPress, es este deployment que a su vez me lanza un réplica set. Perdón, este es el MySQL, que levanta el MySQL. Y lo que es el aplicativo de WordPress, este deployment de WordPress me abre este WordPress y este réplica set. Y el del MySQL que estábamos comentando, este deployment de MySQL, me abre este deployment de MySQL y me hace un réplica set de este. Vale, pues en principio lo tenemos todo. Si cogemos el balanceador, que ya le ha dado tiempo a montarlo, y le damos a instalarlo, pues en principio se conectaría al contenedor de WordPress, y ese contenedor de WordPress, cuando empezásemos a configurar este contenedor de WordPress, me pediría la base de datos que por defecto está configurado para que salvase las configuraciones en este pod de MySQL que hemos instalado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en principio un deployment sin ningún problema, bueno, casi sin ningún problema, ¿de acuerdo? Vamos a borrar todo, ¿de acuerdo? Entonces si le digo kubectl delete -f punto, me cogerá todos los ficheros que tengo en esta carpeta y me los desmontará todos automáticamente para dejármelo limpio, ¿de acuerdo? Y vamos a echarle un vistazo, por ejemplo, a otro deployment, que sería este deployment, de tal manera que vamos a hacerlo desde otra carpeta. Vamos a salir de aquí, vamos a entrar en K8S, vamos a entrar en Basic, ¿de acuerdo? Y si le digo que me aplique un fichero, que en este caso es un deployment de Tetris, ¿de acuerdo? Ahí me lo está creando, y fijaros que es un deployment muy sencillito, porque en este caso sí que le aplico 3 réplica set, ¿de acuerdo? Con un contenedor que tengo en un Docker Hub público, que lo podéis también vosotros utilizar. Entonces, si yo le digo kubectl get all, fijaros que lo que tengo son el deployment Tetris con el réplica set, que sí que me dice que tengo 3 de 3, porque en este caso sí que lo he definido. En el caso anterior solo tenía 1 de 1 y tengo los 3 pods creados. En este caso de forma interna, ¿de acuerdo? Si yo lo cojo esto, pues me aparecerán también las IPs, ¿de acuerdo? Como tengo aquí, pero no tengo acceso todavía a este Tetris. Para ello lo que haría sería lanzar este servicio, ¿de acuerdo? Que me levantaría un contenedor o me levantaría un balanceador, como hemos visto antes en el WordPress, para poderlo consultar, que ya no lo voy a hacer, que os lo dejo para que lo podáis hacer vosotros si queréis, ¿de acuerdo? Bueno, pues simplemente borro también el deployment del Tetris para que se me quede el clúster limpio para los siguientes vídeos. Sin más, tenéis toda la documentación en esta URL, ¿de acuerdo? Ya sabéis que siempre en kubernetes.io, pues en la parte de documentos tenemos todo muy bien especificado. Muchas gracias por la atención, nos vemos en la siguiente idea clave.